Es importante que nosotros como creyentes recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz. El problema del cristiano, del creyente, es que se olvida de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso es lo que el enemigo quiere, y eso es lo que el enemigo, el diablo, siempre anda buscando. Que el Hijo de Dios, que el creyente se olvide que ha sido redimido por una poderosa sangre, a la cual él teme. Y es por eso que él siempre, durante todo el año, atacará al cristiano, molestará al cristiano. ¿Para qué? Para que baje su fe, para que baje su confianza en Dios. ¿Para qué? Para que no sepa, para que se olvide que usted y yo somos hijos de Dios, redimidos por esa sangre, y tenemos ese poder y esa autoridad. Y por eso él siempre va a querer atacar con pruebas, con cosas, con enfermedades, con ataques, con decepciones, con traiciones, con tantas cosas, para que usted desvirtúe su mirada a lo que es importante. Pero hoy es una época importante que nos recuerda que somos hijos de Dios. No hubiéramos sido hechos hijos de Dios si no hubiera sido por ese sacrificio en la cruz. Pero gracias a ese sacrificio, hoy podemos tener el perdón de pecados, la salvación de nuestro Dios, y podemos tener la autoridad para decirle a Satanás: suelta mi vida en esta área. Cuando nosotros no recordamos lo valioso que somos en Jesús, nos olvidamos que tenemos la autoridad de Dios. Que Él dijo: yo doy poder y autoridad para que hollen todo serpiente y escorpión y toda fuerza del mal, y nada os tocará. Nada los tocará. Tenemos ese poder y esa autoridad a través de esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En el libro de Lucas, Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó, Él aguantó tanto escarnio, Él aguantó tanta vergüenza, Él aguantó tanto dolor, pero su travesía no quedó en la cruz. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos al final de todo. Luego, ¿qué dice? El versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Tenemos la disertación de las 7 palabras. Y quiero dejar esta frase dicha por Linda Bowles. Este mensaje tan sencillo, dice ella, transformó el mundo para siempre. ¿Cuál es el mensaje tan sencillo que transformó el mundo para siempre? El mensaje que transformó el mundo para siempre es: Él no está aquí, sino que ha resucitado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
El mundo en la actualidad está cegado por el pecado. Cegado por el pecado. Dice 2 Corintios 4:4, dice, el entendimiento del hombre ha sido cegado por el Dios de este siglo. Si lo leemos literalmente dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire lo que dice ahí, palabra clave, incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremenda que es la palabra del Señor. ¿Ah? El entendimiento de las personas ha sido cegado. El entendimiento de las personas ha sido cegado. Para que no puedan entender, dice en el libro de Marcos, capítulo 4, del 10 al 12, dice, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. ¿Qué es el pecado? El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es ir en contra de lo que la palabra del Señor ha estipulado aquí, en este libro, en las Santas Escrituras. Eso es pecado, ir en contra de los decretos de Jehová de los ejércitos, ir en contra de la inspiración del Espíritu Santo, ir en contra de la voluntad de Jesús de Nazaret. Eso es el pecado. Ahora, ¿qué es ir en contra de la voluntad de Dios? Todos hemos escuchado, y son pocos tal vez los que no han escuchado acerca de los 10 mandamientos. A diario el ser humano quebranta los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Vamos a decirlos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, ni honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni cosa alguna de tu prójimo. A diario el ser humano quebranta estas cosas. A diario. Los niños, los hijos. Dice aquí la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Pero el padre dice algo y el muchacho está que, otra vez que está que molesta. ¿Ah? No estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Y dice que la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es muerte. ¿Ah? Que es muerte. Y va más allá aún todavía diciendo la palabra del Señor que dice que cuando nosotros deshonramos al padre y a la madre, cuando los tratamos mal, dice que se apagará nuestra luz en oscuridad tenebrosa. Decimos, no hemos pecado contra Dios, pero estamos quebrantando leyes. No le damos a Dios, dice aquí la palabra del Señor, en el Éxodo 20 podemos encontrar los 10 mandamientos. La palabra del Señor dice que no hagamos imágenes y que no las adoremos, que no las honremos, sino que solamente a Dios. Que no usemos el nombre de Jehová Dios en vano. Pero va la gente, oye, que tú hiciste esto. No, yo no lo hice, por Diosito Santo que no lo hice. Estamos usando el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Honra a Jehová. ¿Qué significa honrar a Jehová? Honra a Jehová es darle el primer puesto a Dios de todo. Pero no lo hacemos. El primer puesto de todo tal vez en nuestra vida es, nos levantamos y lo primerito es ver el celular, Facebook, que el chisme de ¿cómo se llama? De Juan Pancracio dice que, o la otra cosa es que no le damos el primer tiempo a Dios, sino que vamos y prendemos la televisión de inmediato a escuchar las noticias. No tiene nada de malo escuchar las noticias, pero hay prioridades, tiene que haber prioridades en nuestra vida. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del ser humano. Y eso lo ha hecho durante mucho tiempo atrás. Hace un momento se leía el capítulo 23 desde el principio y le decían que los sacerdotes le decían a la gente, los inculcaban
los pinchaban diciéndole que le digan a Herodes, que le digan a Pilato, no, sacrifíquenlo a Jesús, sacrifíquenlo. Y ellos mentían, hacían mentiras, diciendo, no, si él está causando disensión entre el pueblo, o no, si él está diciendo que no paguen los tributos al César, creando mentiras, cuando Dios mismo le dijo a uno de sus discípulos, a Pedro, le dijo, oye, ve ahí hay un pescado. En la fauce del pescado vas a encontrar una moneda. Paga tu impuesto y paga mi impuesto. La palabra del Señor dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios cumplió con las leyes terrenales. Cumplió con las leyes terrenales. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es vivir en contra de Dios. Y el pecado ha enceguecido a la gente a tal punto que ha hecho un corazón duro, que a pesar de que escuchan la verdad, no la entienden. Esta gente en el pasado tuvieron la verdad viva entre ellos, caminando entre ellos, experimentando milagros, prodigios, experimentando grandes cosas, pero no vieron, porque por la causa de la dureza de su pensamiento en la mente y el corazón, fueron cegados por el Dios de este siglo. Ellos habían orado durante mucho tiempo, Padre, 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 libértanos. Padre, 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 sabemos que viene un Salvador. Padre, 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 sabemos que viene el Mesías porque ya estaba profetizado. Pero aún así, cuando el Mesías llegó, estaban ya enceguecidos por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque dictaron leyes en un tiempo y ellos mismos no las cumplían. Tomaron a Dios en vano. Tomaron a Dios en vano, el nombre de Dios en vano. Mis hermanos, en la actualidad el diablo sigue usando la misma estrategia para que la gente que está afuera no entienda de las cosas de Dios y la gente que está dentro de los templos, algunos sean confundidos y tampoco comprendan la manifestación de Dios. Tanto así que hay muchas personas que dicen que los milagros no existen, siendo cristianos. Es más, veía de una muchacha que es una artista de cine, creo que es cantante, no estoy seguro. Se llama Demi Lovato. Ella profesa ser cristiana, profesa que la familia de ella es cristiana. Ella dice que tiene trascendencia judía, que es israelita. Y dice que fue al río Jordán, le invitaron una vez a Israel, fue al río Jordán y la bautizaron ahí. Y que fue una experiencia, como dice Ricky Martin, una experiencia religiosa. Fue algo bonito. Dice, me llenó, fue algo maravilloso. Sentí algo diferente. Pero ahora esta muchacha está diciendo que ella es pansexual. No pan no se refiere al pan que se come, sino pan en el sentido de que pan significa todo, bisexual. ¿Qué dice ella? Que ella acepta todo lo que le venga, con tal de que no sea menor de 18 años. Cualquier parte del equipo GLBTI. Usted sabe qué es el GLBTI. Incluye homosexuales, lesbianas, heterosexuales, todo. Entonces, ahora aumentaron uno más, ¿no? GLBTIQ. Entonces, ella dice que acepta todo lo que le venga. Imagínense, y después dicen que es cristiano. La palabra del Señor dice claramente: no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir el bien y el mal. O eres frío o eres caliente. No puedes estar en medio. No puedes decir que eres cristiano y que tienes una desviación sexual. Ahora hay otro hombre que se llama Lil
Nas X. Este tipo ha hecho una canción, dice, y espero que esta canción les moleste a los cristianos. Dice, siempre esta gente asusta a la juventud que con el infierno, y que te vas al infierno si te portas mal. Si haces esto te vas a ir al infierno. Y uno vive con un temor, dice. Y él ha hecho una canción en la cual dice, desafiando al diablo y diciendo que el infierno no existe. No existe. Pero crea él o no que existe el infierno o no, el infierno es real. ¿Ah? Al infierno no le interesa que él no crea que no existe. Así de simple. Y va más allá todavía. Él hizo unos zapatos deportivos, arreglaron unos zapatos deportivos. Ustedes saben que en la planta de abajo de algunos zapatos deportivos tienen una cápsula de aire que es para colchonar. Estos zapatos deportivos él los arregló para poner sangre humana. Hicieron 666 pares de zapatos y lo vendieron cada par de zapatos $1,100. Con sangre humana. En la parte de un costado dice Lucas 10:18 y vi al ángel, al Satanás, cayendo desde los cielos. Y en la parte del frente del zapato tiene como una medalla, un medallón, donde está la estrella de David. La caja del zapato, en la parte de adentro, cuando abren la caja del zapato, tiene un demonio dibujado. Miren hasta dónde la gente ha sido cegada. Da pena porque uno se da cuenta de que este muchacho ha tenido un trasfondo cristiano, aparentemente, pero tal vez no ha sido doctrinado bien. Hay otro más, hay un hombre de Costa Rica que él se llama Pablo Chaverri. Dice que la resurrección de Cristo es una farsa, que es una injusticia, que miente sobre lo que promete y miente sobre lo que alega entregar. Qué tremendo, mis hermanos. Miren el tiempo en el que estamos viviendo. Miren el tiempo en el que estamos viviendo. Y dice que este hombre es un filósofo. El problema es, miren, que la crucifixión de Cristo es una injusticia. Tratando de ser más que Dios. No, que yo, ¿para qué matar? ¿Para qué morir? ¿Para qué morir? Tratando de ser más que Dios. Tratando de creerse más que Dios. Dios es Dios. Y nada ni nadie puede cambiar esa verdad. El problema del mundo es que no saben lo que hacen. Pues para saber, primero hay que conocer. Para saber, primero hay que conocer. El mundo dice, los cristianitos son locos. Dios no existe. Pero ellos hablan porque no han conocido, no han experimentado aún el poder de Dios. ¿No nos ha sacado Dios de la muerte? ¿No nos ha resucitado Dios de la muerte? Dios es grande y Dios es poderoso y Dios existe. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos somos pecadores. Todos hemos cometido pecado en algún momento. Pero justo es Dios, que murió en la cruz del Calvario, resucitó un día, después de 3 días, resucitó después de 3 días, para salvarnos. Y no es que Dios, Jesucristo, le estaba pagando al diablo. No, Jesús estaba enmendando nuestro error como seres humanos. El error que cometió Adán y Eva. Enmendando ese error con el Padre. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Porque viendo no ven y escuchando no entienden. Es necesario
que podamos ver la gloria de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para todo aquel quien quiere y desea creer. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Solamente si creemos. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso de la gloria, bendecimos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Señor, sabemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, oh Jehová, y te pedimos perdón, Señor. Y en este día, Padre Celestial, te pedimos que tú seas el Rey y Señor de nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, que tú, oh Señor Jesucristo, inscribas nuestro nombre en el libro de la vida y nos lleves, oh Jehová de los ejércitos, a ser cada día mejores en ti. Señor, y que cada maldición generacional sea destruida por el poder de tu preciosa sangre de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo puedo tener una manzana en mi mano. Puedo decir, esta manzana está dulce, es mía, y yo la doy a cualquiera que quiera comer de ella. Pero si usted al otro lado me dice, no, lo que tú tienes, esa manzana, no existe. O yo le digo, yo cocino muy bien, me sale un buen sazón, y usted me dice, mentira. Si usted no ha probado algo, es difícil que usted hable de lo bueno que es eso. Y eso es lo que muchas veces pasa en este mundo. Mucha gente que no ha probado a Jesús, pero sin embargo habla de que ese Jesús no existe. Solamente aquellos que han probado del fruto de la salvación que Dios nos ofrece a todos y cada uno de nosotros, podemos hablar lo maravilloso que es Él. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los grandes filósofos, no importa lo que diga el mundo. Usted y yo hemos experimentado sanidad, salvación, protección, bendición y todo lo bueno de parte de Dios. Respuestas hasta sencillas. Señor, necesito esto ahorita. Y cosas que parecían insignificantes aparecieron y Dios la puso delante de nosotros. Señor, estoy aquí en esta cama de hospital, ten misericordia, levántame. Y Dios así lo ha hecho. Solamente aquel que ha experimentado del fruto de la salvación puede dar fe de que Dios es real. De Lucas, capítulo 23, 42. Recordando la historia sobre la colina del Calvario, donde había otras dos cruces con los dos malhechores que fueron crucificados al lado de Jesús, dice en el Evangelio de Lucas 23, 32, 33, uno a la derecha y otro a la izquierda. El mensaje se refiere a la condición miserable en la que se encontraba este hombre y la operación eficaz de la gracia de Dios para salvarlo. Lucas le llama malhechor en el versículo 32, es decir, él era un hacedor de males, una persona que vivía haciendo el mal. Mateo dice en su evangelio que era un ladrón. Sin embargo, es interesante notar que hasta lo que nosotros sabemos, ni la ley romana ni la ley judía condenaba el robo con la muerte, por lo que debemos suponer que además de ladrón, este hombre había cometido delitos de mayor gravedad, tal vez delitos similares a lo de Barrabás, el hombre que Pilatos escoge para libertarlo en lugar de Jesús. La Biblia dice que Barrabás era un ladrón, era un sedicioso y era un homicida. Él dice en el versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Este hombre estaba consciente de que su estilo de vida
El estilo de vida que él había escogido libremente lo había llevado a este terrible lugar de condenación. Él había tomado la decisión de vivir sin respetar las leyes de los hombres y mucho menos las leyes de Dios. ¿Qué otra cosa podía merecer que morir crucificado en una cruz? También sabemos que este hombre era un blasfemo y que no tenía afecto natural. Dice en Mateo capítulo 27:44 que al principio de la crucifixión los dos malhechores se estaban burlando de Jesús y estaban blasfemando contra él. Seguramente este hombre había oído hablar acerca de los milagros de Jesús y aún es posible que haya sido testigo de algunos de esos milagros. Pero su odio, su aborrecimiento por todo lo bueno, lo movió a burlarse de Cristo y a blasfemar sin piedad contra él. Este hombre tenía un corazón tan endurecido que era incapaz de simpatizar, de empatizar aún con alguien que estaba sufriendo al lado suyo en la misma condición. Este hombre era un perverso, pero lo que hacía peor su miseria es que este hombre estaba bajo la justa ira de Dios y su conducta perversa lo había colocado bajo el peso terrible de la ira de Dios, infinitamente santo y justo. Dice en Salmos 7:11 que Dios es un juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días. Sabemos que el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia, que no puede tomar con ligereza el pecado. Así que no hay un solo día que Él aparte su ira de aquellos que permanecen en impiedad. Pablo dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, y esa es la esencia de la impiedad. De manera que todos estamos en una terrible condición ante la justicia de Dios. Todos tenemos el mismo problema que este malhechor en la cruz, aunque no hayamos cometido los mismos pecados que él cometió. Así que este hombre era un ladrón sin afecto natural, un pervertido, un blasfemo que estaba bajo la ira y la maldición de Dios. Pero algo sucedió en la vida de este ladrón que lo transformó de tal manera que pudo llevar a cabo uno de los actos de fe más extraordinarios que podemos encontrar en la Biblia. Versículo 42. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ambos estaban agonizando al borde de la muerte y aún así este hombre se dirige a Cristo en tono de oración, pidiéndole que se acuerde de él cuando regrese en gloria a establecer su reino. Es más que evidente que este hombre había sufrido una profunda transformación espiritual. Pero analizando la situación, ¿cómo fue que se produjo ese cambio tan dramático y cuáles fueron los medios que Dios usó para salvarnos? No olvidemos al principio de la crucifixión, él estaba burlándose de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevar a este hombre a ser un blasfemo maldito, duro de corazón, sin afecto natural, a ser un creyente? Aquí es cuando se realiza la conversión. Es por medio de la gracia de Dios, obrando en la mente y el corazón del pecado, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Siempre que Dios transforme a un pecador en un creyente es por medio de su verdad, la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio, obrando en la mente y el corazón del pecador, que hace eficaz esa palabra en el corazón del pecador por medio del Espíritu Santo. Dios usó su verdad para transformar a este hombre y de manera particular le hizo conocer dos cosas. En primer lugar, le reveló cuál era su verdadera condición como pecador. Recuerda lo que le dijo al otro ladrón: tú y yo estamos aquí por lo que merecemos, pero este ningún mal hizo. Este hombre entendió que él estaba allí justamente siendo condenado a morir en la cruz. ¿Cómo es posible que continúes burlándote de este hombre? Él está muriendo en total inocencia. Pero tú y yo somos culpables y ambos merecemos estar bajo la ira de Dios Todopoderoso.
De repente este hombre comprendió el peligro en el que se encontraba. Ni aún temes tú a Dios. Él tampoco había tenido esa clase de temor en toda su vida. Pero ahora que sus ojos han sido abiertos, su conciencia había sido despertada a la realidad de la justicia de Dios y del juicio venidero. Él no pidió ser librado de la cruz como pidió el otro. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no está pidiendo eso. Ni siquiera le pidió al Señor aminora mi dolor. Él estaba mirando más allá, él al otro lado de la muerte. Por ello le pide a Cristo que se acuerde de él cuando venga a implantar su reino. Nadie viene a Cristo a ser salvado hasta que vea su necesidad de ser salvado. Antes de que un pecador sea salvo, tiene que verse a sí mismo como una persona que merece el infierno, que merece ser condenado por la justa ira de Dios. Y el Señor abrió el entendimiento de este hombre para que entendiera esa verdad con respecto a él. Pero Dios no solo le abrió los ojos para que se viera a sí mismo tal cual era, sino que en medio del dolor y el sufrimiento de la cruz, Dios le abrió el entendimiento para que él fuera capaz de ver la gloria y la majestad de aquel que estaba crucificado al lado suyo. Y dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Espíritu Santo le reveló a este hombre que a pesar de su condición miserable, a pesar de que unas horas antes estaba burlando y blasfemando de Jesús, Jesús todavía estaba dispuesto a salvarlo. No hay duda que la fe de este hombre era genuina, a pesar que no vivió lo suficiente para manifestar los principios de su nueva vida en Cristo. Sin embargo, esos principios se manifestaron vigorosamente en medio de circunstancias muy difíciles. Este ladrón moribundo no tuvo tiempo de manifestar el fruto de su conversión, pero en el corto tiempo que dispuso para ello pudo manifestar una fe increíblemente vigorosa. Y ahora, ¿cómo fue que Dios hizo eso? Porque es Dios el que salva. ¿Cuáles son los medios que Dios usó para convertir a este hombre? Pues habíamos dicho que el Espíritu Santo iluminó su entendimiento, no solo para que comprendiera ciertas cosas, sino también para que las aceptara por la fe. La pregunta es: ¿de dónde derivó este ladrón moribundo el conocimiento necesario de esa verdad? A pesar que el Señor había sido burlado, masacrado a golpe durante casi toda la noche, le habían coronado de espinas y le golpearon la frente para que las espinas se clavaran con más profundidad. Y aún después de haber sido clavado en la cruz, le seguían injuriando y lo seguían maltratando. Debemos suponer de que este malhechor estaba contemplando la reacción de Jesús ante esta avalancha de odio que se había volcado contra él. Este malhechor pudo contemplar la majestad de Jesús envuelta en una maravillosa mansedumbre. Ese testimonio de Cristo muy probablemente fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para quebrantar su corazón. El Espíritu Santo de Dios tomó todas estas expresiones de burla para convencer a este hombre de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Rey de los judíos, de que él era el Salvador y que él era el Cristo, aquel que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Este hombre reconoció: Jesús, tú eres el Salvador de los pecadores. Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, tú eres el Rey de Israel. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Porque hay varias lecciones aquí. Esta historia es una prueba contundente del enorme poder y disposición de Cristo para salvar a los pecadores. Si alguna vez existió un hombre que pudiéramos mirar sin ninguna esperanza de salvación, era ese ladrón moribundo. Y mientras Jesús estaba colgado de la cruz, Jesús estaba obrando por su espíritu en el corazón de este hombre. Y aún colgado en un madero y a punto de morir,
Su poder es capaz de vencer cualquier obstáculo que pueda estar impidiendo que un pecador se rinda voluntariamente ante Él. No hay obstáculo en el mundo que pueda impedir la salvación de un pecador. No cabe duda que tan pronto este hombre clamó, su petición fue atendida. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el instante en que él pidió misericordia le fue concedida. Este relato también tiene una ilustración muy impactante de la doctrina de la salvación por gracia. Gracia es una buena disposición de Dios para con los pecadores que nos mueve a Dios a concederle no solo el favor que no merecen, sino que es completamente contrario a lo que sí merecen. Los pecadores merecen ser condenados, merecen el infierno por sus pecados, pero Dios en su gracia decide salvarlos. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8-9, que por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues en don de Dios. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloriese, que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios había reservado gracia para este ladrón, y lo único que hizo este ladrón fue creer, depositar su confianza en Jesús, como aquel que podía concederle el perdón de sus pecados y aceptarlo en su presencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este relato nos muestra también el impresionante poder que tiene la verdad de Dios para salvar a los pecadores, el poder de la verdad. Y es esa misma verdad del Evangelio que Dios usa para seguirnos transformándonos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, este relato pone de manifiesto la esperanza bendita que tienen aquellos que confían en Cristo y que mueren en Cristo. Es la esperanza que Cristo compró para los suyos al precio de su bendita sangre. Hermano, si tú confías en Cristo, Él se acordará de ti. Cuando ya se pase lista y llame por tu nombre, Él se acordará de ti. Y esa esperanza puede ser para cualquiera hoy, si haces en este día lo que este hombre. En la desesperación y en una situación tan difícil como esa, y estando al borde de la muerte, este hombre encontró salvación. ¿Qué pecador puede desesperar al leer que este ladrón se convirtió, suspendido en una cruz y en el mismo dintel de las puertas del infierno? De ahí lo sacó Jesús. No olvides que al lado de Cristo también murió otro malhechor, sumido en la misma dureza y en la misma impiedad en que había vivido. Así que no despreciemos la oportunidad que Dios te está brindando hoy. No desprecies la oferta de gracia que Él te está brindando hoy en su palabra, porque si tú vienes a Cristo, la Escritura te garantiza, la Biblia te garantiza lo mismo que Jesús le prometió a este hombre en medio de su agonía. El Señor se acordará de ti si pones tu confianza en Él. Que el Señor abra tus ojos en este momento para que te veas como lo que eres, un pecador que merece la condenación del infierno. Para que veas a Jesús como lo que Él es, un Salvador lleno de gracia, que ha prometido perdón y vida eterna a todos aquellos que vengan humillados a sus pies, acogiéndose a su gracia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te preocupes, hijo mío, yo me acordaré de ti. Nunca olvidaré los nombres de aquellos que han confiado en mí, porque yo los escogí para que estén conmigo en el paraíso. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, solamente se necesita, estamos a un paso de Dios, a unos centímetros de Dios, a una distancia, a un acto de Dios, y es el arrepentimiento. Padre, perdóname. Y con fe, Dios hace su perfecta obra, Él no demora. Nosotros somos los que demoramos para venir a Dios.
pero Él no demora. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí nosotros vemos que su hora había llegado, la hora de Jesús había llegado. Su relación con su madre se acortaría. Ya él empezó a darse cuenta de esa relación que tenía en su hogar con su madre, de esa comunión, tal vez momentos de risa, momentos de alegría. Pero ahora que estaba colgado, la situación era otra. La situación era difícil. Pero aún en esa agonía de su muerte, Jesús se preocupó por el bienestar de su madre. Mire qué tremendo sea el amor de Jesús en su corazón hacia su madre. Una madre terrenal. Él sabía de dónde venía, él sabía a dónde él pertenecía. Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 al 3: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Levítico 19:3 también nos dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová, vuestro Dios. Mire qué hermoso. No lo dice alguien que tal vez lo habló y ya pasó. No, aquí está bien claro: yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es algo tan hermoso porque Dios nos muestra que Él es nuestro Dios. O sea, no hay en ningún otro lado otro Dios, solamente uno. No hay otro Dios como mi Dios, no lo hay. No lo hay en ninguna parte, porque el Dios de este siglo, lo único que ha venido es a engañar, a robar, a quitar la salud, quitar la circunstancia que ahora nosotros estamos viendo. Pero aquí nos enfatiza sobre la responsabilidad de los hijos con sus padres mientras Jesús moría por los pecados del mundo. Él no la abandonaría. Jesús no se concentró en su dolor, en lo que padecía en esos momentos crueles y tormentosos. Él ve nuestro dolor, nuestra impotencia. Él conoce y sabe lo frágil que es el ser humano. Sí le importamos nosotros mucho a Dios. No es que Él se ha hecho de la vista gorda, no es que Él no sabe la situación que estamos pasando cada uno de nosotros, no es que Él ignora lo que estamos en este momento, en el proceso de cada uno de nuestras vidas, las dolencias, lo que está pasando nuestros hijos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Él conoce todo, pero nosotros los cristianos, los que seguimos a Cristo, necesitamos recordar y comprender que todo lo que acontece y lo que pasa en el mundo entero es por su propia concupiscencia. Es el resultado del pecado por dejar a Cristo. Mucha gente, a veces nosotros los cristianos decimos: ay Señor, ¿por qué se murió tal pastor? ¿Por qué falleció la hermanita tal? ¿Por qué mi vecina recién aceptó a Cristo? ¿Por qué falleció? A veces no entendemos muchas cosas, pero dice la palabra de Dios que Él conoce los pensamientos y que no hay pensamiento oculto delante de Él. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce que tal vez las personas muestran una cara, pero aparte están viviendo otra vida.
Dios dice que Él no puede ser engañado. Porque antes de que nosotros hagamos un pensamiento, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Pero a veces Dios necesita llevarse ciertas personas, ciertos cristianos. ¿Sabe por qué? Para poder guardarlos antes que pequen más. Para poder salvarlos y no se pierdan. Pero es necesario que nosotros estemos siempre alertas, orando a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, esta promesa no solo es para los que aman a Dios y están sujetos a Él por la fe en Cristo. Aquí no incluye los pecados, la desobediencia ni la negligencia, porque eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchos cristianos. Son negligentes. Cuando Dios dice que debemos estar más alerta en los tiempos, dice que debemos de mirar los tiempos, que los tiempos serán como en el día de Noé. Tiempos atrás no había pasado lo que está sucediendo hoy en día. A veces nos asustamos, nos sorprendemos de tantas cosas, de ver en las noticias. Fue decapitado. ¿Cuándo vimos eso? Fueron secuestrados, los niños han sido secuestrados, sacados de sus casas, de los brazos de las madres, arrancados, han sido violados, han sido lastimados, han sido muertos. No hemos visto nunca esas cosas, pero hoy en día se ve eso. ¿Cuántas cosas se ve con qué facilidad? Hombres disfrazados y vestidos de mujeres, cuerpos de mujeres, igual que una mujer, pero en realidad son hombres. Se hagan lo que se hagan, se operen, pero internamente son hombres. La ciencia ha avanzado, no solo para el bien, sino también para el pecado, para la maldad. Entonces, Jesucristo ve todo esto. Él ve todas estas cosas que está pasando en el mundo entero. Él está llamando cada día a sus hijos a prepararnos para su segunda venida. Los tiempos de pruebas nos forjan, hermano, todos estos tiempos, toda esta circunstancia, toda esta situación que estamos pasando. No nos dejemos derrumbar. Esto nos está forjando en nuestra fe y carácter. Por eso que Juan el apóstol observó que Jesús, en gran agonía y sufrimiento por los pecados del ser humano en todo el mundo, recordó siempre Jesús a su madre. Lo sorprendente de este acontecimiento es que María tenía hijas e hijos que podían y hubieran cuidado de ella, aunque no eran creyentes. Ellos no creían en Jesús. Veían los milagros, veían cómo Dios sanaba y tenía misericordia de la gente y los ayudaba. Cómo les predicaba, cómo Él dejaba de hacer sus cosas para poder dar parte de sí, su vida, a la predicación. Poder salvar ovejas para el redil. Poder enseñar a la gente el amor de Cristo y presentar ese Cristo. Presentar a su Padre. Por eso Él vino aquí a la tierra. Aunque no eran creyentes, pero Jesús tenía un poco de temor, no por sus hermanos, sino que sabía la calidad, lo que era su madre. Era una mujer santa, una mujer que buscaba de la presencia de Dios. Pero sus hermanos, hasta después de la resurrección de Jesucristo, entonces ellos aceptaron ahora sí a Jesús. Entonces, no obstante, Jesús le encomendó el cuidado de ella a Juan. Lo cuidó Juan a su madre hasta su muerte, y después se trasladó a Éfeso. Jesús murió deliberadamente en sumisión a la voluntad de Dios. La muerte de Jesús comenzará a tener su propio significado solo cuando usted se arrepienta de sus pecados y reciba el perdón de parte de Dios, reciba la salvación del pecado y vida eterna.
Porque eso es lo que Dios viene cada día a dar a la humanidad. Él no ve los pecados. Dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana si tú te acercas con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Él siempre estará con sus brazos abiertos. Él siempre estará dispuesto a ayudarnos. Él siempre estará allí para podernos proteger. Cuando los discípulos venían de alta mar cogiendo peces, llegaron a la playa. Ellos llegaron tal vez con hambre, cansados del trabajo. Y luego de ahí vieron a alguien en la playa y no entendían quién estaba ahí con un fuego. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando ellos se acercaban y trataban de mirar, escucharon una voz hermosa de esperanza, ternura: hijitos. Eso dice el Señor cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones que nosotros a veces nos ahogamos y no sabemos qué hacer. Pero ahí está Él diciendo: hijitos, ayudándonos cada momento, abriendo sus brazos para podernos ayudar, para podernos fortalecer, podernos llevar, darnos la solución de la situación. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No solamente Jesús pensó en María, también aquí hay muchas Marías. Cada uno de nosotros somos María. Y Dios está dispuesto a ayudarnos, a cuidarnos siempre. Y no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que sus oídos siempre están para escucharnos. Y Él está mirando a la tierra para cuidarnos y protegernos. Solamente nosotros tenemos que levantar la voz y llamar a Dios, porque Él está allí. Depende de cada uno de nosotros. En Mateo 27, vamos a leer del 45 al 46. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Lucas 23:45, dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando en estos momentos? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo colgado del madero. Aparte del sufrimiento, ¿qué es lo que sucedía en realidad en sí? Era que todo el pecado, la mentira, estaba ahí. La desobediencia estaba ahí. Todo pecado que usted se imagine estaba ahí, colgado sobre él. Él estaba desangrándose, había sido golpeado, desfigurado, y su padre, que estaba en los cielos, lo estaba viendo. Pero Dios es santo. Él aborrece el pecado. Y veía cómo toda la maldad del ser humano había descargado sobre su Hijo. Dios apartó su mirada del pecado. De eso apartó su mirada. No del amor de su Hijo. Él apartó su mirada del pecado. Del pecado que estaba llevando así en sí. En ese momento, nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Pecado suyo, mío, pecado de todos nosotros. Y en ese momento él logró sentir que esa comunión, él sentía que ese lazo que sentía con su Padre se estaba alejando. Eso hace que él pronuncie esas palabras. El Señor Jesús a sus discípulos los guió, los capacitó. Tuvieron el mejor seminario del mundo, la mejor universidad teológica. Ahí la tuvieron los discípulos. Qué preparación, vieron milagros, vieron resurrecciones. Eran testigos de las cosas que estaban pasando. Ya les había dicho todo lo que iba a suceder. Previo a esto, nuestro Señor Jesucristo, Él ya les había dicho de que sentía, y lo vemos en Mateo 26:38, Él sentía que la hora de Él estaba llegando. Y llama a sus discípulos y les dice para que velen, para que oren. Sus discípulos se quedaron dormidos. Ese sueño, ese que quedaron dormidos, tiene muchas connotaciones. Pero en este caso en particular, si me voy a referir explícitamente a lo que dice el versículo, dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. No está diciendo que vayan aparte, no. Velad aquí conmigo. Estamos aquí. ¿Sabes qué significa eso? Dios siempre está cerca de nosotros. Él está cerca de nosotros. La diferencia está que ¿qué tan nosotros estamos cerca de Él? ¿Qué tanto nosotros le dedicamos el tiempo para acercarnos a Él? ¿Cuál es nuestra prioridad? 12 discípulos. Todos tenían y habían recibido igual capacitación, igual experiencia. Pero hubo uno que quitó la mirada del maestro, quitó la mirada de la prioridad y comenzó a observar lo que le ofrecía el mundo. Y en un momento determinado lo traicionó. Ese fue Judas Iscariote. Quitó su mirada. Entonces el asunto no era la capacitación, no era la formación, no era lo que estaba recibiendo. El problema era Judas. ¿Por qué? Porque no estuvo en el momento adecuado sus prioridades, su motivación para nuestro Señor. Es lo que pasa con nuestras vidas. Es lo que pasa con nosotros. A todos nos sucede que cuando queremos orar, yo digo, tuve una experiencia muy bonita en estos días, pero justamente cuando más quería orar, entró sueño. ¿Qué es lo que hice? Bueno, si me quedo aquí de rodillas, me duermo. Si estoy sentado, me duermo. No, pero no va a parecer sonámbulo, así que me puse a caminar, a orar, pero caminando. Y dando gracias a Dios. Y pude sentir esa comunión. No estoy solo. Él está conmigo. ¿Usted está solo o usted lo está dejando solo? Dios, Él va a ser siempre Dios. Usted sin Dios no es nada. Solamente quiero decirle
que en Juan 16, 32 dice: y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si usted está con nuestro Señor Jesús, no va a estar solo tampoco. El Padre va a estar con nosotros. Pero si usted se aleja de Él, usted sí va a estar solo. ¿Cuál es su prioridad? Es la pregunta que yo les quiero hacer. Y es la pregunta que les dejo a ustedes en este momento. ¿Saben? Las personas a veces nos alejamos y vemos el problema, pero no vemos la solución del problema. ¿Quién está con nosotros? Que no nos abandona. El alcance está a un clamor, a una rodilla, a una petición delante de Dios. Ahí está la respuesta. Muchas personas abandonan. Como bien decía antes Sal, cuando se levanta, hasta se olvida de orar. Hay otra prioridad. La pregunta que yo le hago, y con esto cierro: la prioridad que usted está poniendo hoy en día, ¿eso lo va a llevar a la salvación o a la condenación? Solamente Jesucristo es el único que tiene poder para perdonar pecados y salvar nuestras vidas de la condenación. Solamente hay dos caminos: salvación y condenación. Usted está en medio. ¿A dónde quiere ir? Decídalo. Yo le recomiendo: busque a Dios. Más luego puede ser demasiado tarde. Leamos en San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y en el 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Amados hermanos, veremos varios aspectos de la sed de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Al mismo tiempo meditaremos sobre cómo este acontecimiento tan significativo para todo el mundo, para todos los cristianos, ha cambiado y puede cambiar y continúa cambiando nuestras vidas. La Biblia nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz mencionó la palabra tengo sed. Nos dicen los estudiosos sobre el fallecimiento humano que la sed es común en aquellos que sufren muerte de la manera que murió Cristo, que perdió gran cantidad de líquido de su cuerpo. Cuando esto ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar, de tal manera que el que atraviesa esa tal situación siente sed. Nos podemos dar cuenta que se nos presenta un cuadro similar al sufrimiento físico de Jesucristo, a causa de la pérdida de una gran cantidad de sangre producida por las heridas de sus manos, sus pies, al ser clavado en la cruz. Nos muestra la humanidad de Cristo. Su dolor fue tan real como el que cada uno de nosotros experimenta a diario. Sin embargo, Él lo soportó todo por nosotros, por nuestros pecados. Y todo cuanto aconteció en la cruz del Calvario al momento que Jesús dijo, tengo sed. En esos cortos versículos podemos observar que todo estaba escrito y así era como debía suceder
para que las escrituras se cumpliesen. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y en el Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el mundo antiguo, el crucificado se le daba a beber una composición de vino con mirra, para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. También le daban a beber una mezcla de hiel y vinagre para aturdirlo y para acelerar la muerte. En vez de algo refrescante y aliviante, le ofrecieron algo doloroso, algo amargo. No podemos decir con certeza si le ofrecieron esto para aliviarlo o para agravarle su agonía. Me inclino a creer en el segundo motivo. Lo que sí tenemos claro es que su sed es real. Jesús rehusó tal bebida para que su naturaleza física reaccionara con todo lo horrible del dolor del crucificado, sin mitigación de ninguna clase. En segundo lugar, para que se cumpliese tal sacrificio, para la redención de nuestros pecados, para que podamos sentir profundamente lo mucho que nos ama. Sufrió hasta el máximo los momentos físicos para que apreciemos su gran amor por nosotros. Él dio su vida por nosotros, hermanos. El Señor ha dicho, tengo sed, en el mismo sentido que dijo a la samaritana, dame de beber, pues al desvelar el misterio que contiene estas palabras también dijo. Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero como podía tener sed, aquel que es la fuente del agua viva, Cristo Jesús, el que es Dios, el que hizo todo, el que bebe el agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brote para vida eterna. Y sucede cuando la mujer se interesa por aquella agua, a Jesús se le pasa la sed, como se le pasó también el hambre. Se extrañaron los discípulos de que tan pronto se le hubiera pasado el hambre y la sed. Saciaremos la sed de Cristo si nosotros respondemos como la samaritana. Es este el agua y el pan que Jesús necesita. Saciaremos la sed de Cristo si nosotros en primer lugar, arrepentidos de nuestros pecados, nos acercamos a su corazón para beber de él. Jesús desde la cruz mira a todo el mundo que está sediento y exhausto. Mira la sequía en su alma y grita, tengo sed. ¿Creen ustedes que Jesús está satisfecho al ver cómo gran parte de la humanidad vive en desobediencia? Ignoran acerca de la redención que tanto le costó. ¿Creen ustedes que está satisfecho con la respuesta de nuestros corazones, de nuestra vida cristiana, de nuestra conducta? Aún hoy en día, nuestro Salvador, en lugar de vino, recibe vinagre y en vez de mirra, recibe hiel, pues el mundo no aprecia su sacrificio y cada vez hay más almas perdidas. Saciaremos la sed de Cristo confiando siempre en sus promesas, en sus bendiciones. Veamos ahora el aspecto moral. La humanidad está viviendo momentos difíciles. Hay tanta maldad, se ve tantas cosas increíbles como antes se veía, pero ahorita es cosa para no creer. Y Cristo sigue sufriendo al igual que todos nosotros por las guerras, la pobreza, el crimen, la violencia, entre muchas otras cosas. Pero equivocadamente, para mitigar esa tristeza y dolor ante tales circunstancias, vemos vicio en el juego, el derroche de dinero, la mentira, el alcohol, las drogas, las prendas caras, la ropa de última moda, la falsa conciencia, la música sin sentido y hasta el baile desmedido. Esas cosas no nos ayudan a encontrar la verdadera felicidad, no nos ayudan a enfrentar los problemas y menos a buscarle solución. Nos alejan de la iglesia, del verdadero amor que es Cristo Jesús. Apagaremos nuestra sed y nuestra hambre si vamos a otro lago y al pan de vida, que es la palabra de Dios. Saciemos la sed de Cristo, acercándonos a su corazón traspasado y bebiendo del agua viva y de la sangre que nos ofrece. Nuestro Salvador nos enseña otro camino. Jesús no escapó de las situaciones difíciles. Al contrario, va a la cruz y aún allí en el agudo dolor del madero, se niega a escapar.
se niega a dejarse vencer por el enemigo. Jesús sabe que la única manera que hay de vencer los problemas es dándole la cara, enfrentándolos. Por lo tanto, podemos hacer más, mucho más para mostrarles nuestro amor, para calmar la sed de su alma. Esforcémonos por erradicar y aliviar estos males y así experimentaremos el gozo del cielo. Somos frágiles, somos débiles, nos resulta duro estar al pie de la cruz, como dice, seguir en el Evangelio, llevar la palabra, llevar una Biblia. A veces hay personas que se avergüenzan de la Biblia, pero no, es algo maravilloso, algo que nos cambia la vida y seguirá cambiando al mundo y a todos nosotros los cristianos. Si nos acercamos a Cristo, nos dará su mano para aumentar nuestra fe. Mantenernos firmes en el sufrimiento, en las tribulaciones, tener conciencia de que así contribuimos a la obra de Cristo y calmamos su sed. Transformaremos el desierto en valle, atravesado por corrientes de agua viva, que es Cristo Jesús. En este mensaje hay un llamado para todos nosotros los cristianos, a aprender a tenerse con Cristo, de aquellas cosas que nos acercan más a Él. Sed de justicia divina, sed de amor, sed de felicidad verdadera, sed de la palabra, sed de convivir en armonía, sed de consolación para los afligidos, sed de paz, de conocer la fe de la iglesia, sed de una vida en Cristo. Aquellos que creen en Él no sufran por Él, vivan por Él, vivan para Él. Dios les continúe bendiciendo grandemente, hermano. Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan destacó cuidadosamente que la Escritura se estaba cumpliendo en el Antiguo Testamento. Hay algunos capítulos que tienen que ver especialmente con la crucifixión. Hubo 28 profecías que se cumplieron mientras Jesús colgaba en la cruz del Calvario. La frase «tengo sed» fue el cumplimiento de Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Juan 19:29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El versículo 30 nos dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, o todo está cumplido. Evidentemente, después de sufrir tiempo colgando en una cruz, expuesto al sol candente, tan abrasador, y la sangre que perdió, y del gran sufrimiento, golpes y latigazos que tuvo que pasar, las caídas sobre las piedras con un madero, sobre sus hombros, soportando los clavos, la angustia, los dolores y los gemidos que acompañaban la última hora, frecuentemente tienen el efecto de descomponer la mente, de tal forma que no es posible que el moribundo recoja sus pensamientos, o si es que habiéndolos recogido, no puede expresarlos de tal manera que otra persona lo pueda entender. Se dice que alguien que ha estado a punto de ahogarse y ha sido rescatado, cuenta muy dolorosamente de que han visto su vida pasar por enfrente de sus ojos. Y si es que ellos mismos dicen que si alguien les hubiese preguntado ¿cuánto tiempo estuve en el agua?, hubiesen dicho 20 años, cuando no ha sido así la realidad, sino tan solo un instante o tal vez 2. En ningún caso podemos esperar de un hombre a punto de expiar un notable ejercicio de memoria o un juicio profundo sobre algún tema muy complejo, pero los últimos actos del Redentor estuvieron llenos de gran sabiduría y prudencia.
A pesar de lo angustioso de su sufrimiento, no debemos de dejar de observar el poder y el alcance de su entendimiento acerca de la cadena que ligaba el pasado de las sombras simbólicas con el presente iluminado por el sol. No debemos olvidar la brillantez de esa inteligencia que ensartaba todas las ceremonias y sacrificios en un único hilo de pensamiento y consideraba todas las profecías en el mismo momento como una grandiosa revelación única y todas las promesas como los heraldos de una persona, y que luego a todo eso solo pudo decir: consumado es. Consumado en mí. Qué vivacidad de mente era esa, que le permitió atravesar todos los siglos de profecías, penetrar aún la eternidad del pacto y luego anticipar las glorias venideras o eternas. Y todo mientras era escarnecido por la multitud de sus enemigos. ¿Qué fuerza mental debía haber poseído o tiene el Salvador para elevarse por encima de esas montañas de agonía? ¿Qué nos muestra esto? Pues nos muestra que en la cruz Él fue un verdadero hombre. Él sintió en su cuerpo todo el peso del sufrimiento horrendo de la cruz. Todo ese peso de pecado del mundo en la cruz. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que vemos en la cruz es algo tan impresionante. Jesús, el agua de vida, el que exclamó: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Así lo declara Juan 4:14. Hebreos 2:19 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí tenemos al que dejó la gloria del cielo y se convirtió en un hombre para revelarnos a Dios, pero también para redimir al hombre. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos son de carne y hueso, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así nos lo atestigua Hebreos 2:14. Segunda Timoteo 1:10 nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Aleluya! ¿Qué hizo el Señor? Él vino a sanar, a libertar al cautivo, dar buenas nuevas, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Vino a darnos el regalo de la salvación. Así nos lo atestigua Efesios 2:5-9. Nos reconcilió con Dios, perdonó nuestros pecados, lo atestigua Romanos 6:22. Nos hizo el nuevo pacto, selló el nuevo pacto, abrió el camino al lugar santísimo, y evidencia de ello quedó en el velo del templo que se rasgó en dos. Nos dio vida eterna y nos hizo hijos y herederos de sus promesas. Así lo atestigua 2 de Corintios 6 del 17-18. Y nos permitió un lugar en el cielo, el cual fue a preparar Él mismo para darnos a nosotros
esa promesa. Una promesa más. Consumado es la manifestación gloriosa y consciente de haber cumplido todo cuanto el Padre le dijo, y haber cumplido no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra, como Dios y como hombre. Todas las obras para que Él fue enviado las cumplió a cabalidad, con gran eficiencia y poder. Con tal poder que desde ese tiempo hasta el día de hoy sigue resonando y sigue muy fresco. Que es tan fuerte que aún hasta el día de hoy sigue alcanzando y seguirá alcanzando a muchas vidas, a mucha gente, a muchas mentes y a muchas almas. Sigue transformando corazones, libertando a cautivos, dando vista a los ciegos, y aún la enfermedad huye al pronunciar su nombre. Y clamaban a gran voz diciendo, nos dice Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El sumo sacerdote vino a ofrecer su propia alma detrás del velo de densas tinieblas que lo han cubierto de la mirada de los hombres, presentando su propia sangre. Él atravesó el velo, roció su sangre allí. Ya esta vez no era cordero, ya esta vez ya no era tórtola para expiación del pecado. Era el Cordero de corderos. Ya no era presentado esta vez por el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote de los sacerdotes, quien hacía el sacrificio y presentaba por última vez y suficiente. Esta vez era él mismo el Cordero, él mismo el sacrificio. Esta vez era él mismo el sumo sacerdote, el que era puro en santidad, quien se presentaba como sacrificio, único y suficiente. Roció su sangre allí y avanzó desde el centro de las tinieblas, mirando no solamente abajo a la tierra, toda atónita, esperando a ver qué pasaba. Y no solo que arrebató las llaves del infierno, no solo que arrebató el reino de la muerte, el derecho del cual el hombre se dio y le dio cuando pecó en el huerto del Edén. Dios estaba recuperando la autoridad que el hombre se dio a causa del pecado. Dios estaba recuperando todo eso, toda la limpieza. Dios, un ser muy limpio. Y miró a Dios el cielo expectante. Y tanto fue esto que él solo clamó, consumado es. Eso que ustedes esperaron durante tanto tiempo ha sido cumplido y perfeccionado plenamente y para siempre. 1 Samuel 2:2 nos dice, nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La pasión, muerte, resurrección de Jesucristo es recordada hasta este momento y será recordada hasta la venida del Señor. Jesucristo es la parte central de la fe cristiana. Sin esa pasión no hubiera fe. Todo fuera ridículo. No hubiera nada, hermano. Los cristianos no gozaríamos de nada si no hubiera esa pasión. Después del pecado de Adán y Eva, el ser humano estaba totalmente perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Adán no podía recuperar lo que había perdido. Satanás es difícil para devolver lo que se roba. Lo que él aprisiona no quiere soltarlo. El hombre era impotente para poderlo atraer nuevamente o para poderlo recuperar. Todos los privilegios que Dios le había dado. Consecuentemente estaba perdido, sin poder para luchar. Tenía que venir alguien superior al hombre. Uno que sí tenía poder para arrebatarle al enemigo, al diablo y a Satanás lo que el hombre se lo entregó facilito al diablo. Jesús le dijo a su padre: yo iré. Posiblemente Jesús y su padre estuvieron un buen rato conversando. Posiblemente su padre le decía: yo hice todo esto para que el hombre gozara de la vida, tenga muchos privilegios, pero el hombre lo entregó a Satanás facilito. Y ahora, ¿quién irá? ¿A quién enviaré a recuperar eso? Y Jesús dijo: Padre, envíame a mí. Yo voy a recuperar todo eso. Y posiblemente su padre le dijo: ¿sabes lo que estás diciendo? Tienes que ir, nacer, andar en la barriga de una virgen. Tienes que ir luego, nacer y sufrir, pasar el proceso que pasa todo joven. Y cuando tú estés grande ya y empieces el ministerio, nadie te va a recibir, o son pocos los que te van a recibir y van a creer en ti. Y luego vas a tener que ser escupido, apaleado, maltratado. Te van a desgarrar la carne, te van a hacer pedazos, te van a destrozar, te van a poner en una cruz. Se van a burlar de ti, se van a mofar de ti. Te van a gritar cosas feas. Jesús dijo: yo iré. Yo iré. Mientras los hermanos estaban predicando, yo estaba pensando, meditando, ¿cuál sería el peso que Jesús cargó en la cruz? Se habla del peso del pecado. Pero vamos a ponerle 100 libras a cada cosa. Vamos a ponerle 100 libras por los insultos. 100 libras
por la injusticia, 100 libras por la ira, 100 libras por los cuentos, 100 libras por las habladurías, 100 libras por aquellos que le alaban el cabello, 100 libras por aquel que le puso la corona, 100 libras por aquel que le dio de latigazos a Jesús, 100 libras por aquel que le montó la cruz encima, 100 libras por los que le señalaban a Jesús. Yo no sé cuántas van hasta ahí. 100 libras por los que le escupían, por cada uno que le escupía, hermano. Era una multitud. 100 libras por el ladrón que le quitó la ropa, que se repartieron entre ellos. Yo no sé cuántas van, pero mire todos los pecados. 100 libras por los estafadores. 100 libras por cada uno de nosotros, de la humanidad, hermano, de los 7.500, y estamos proyectándonos a 9.000 millones de gente. 100 libras por cada uno nomás, hermano. 100 libras por cada pecado. Mire cuánto Jesús estaba cargando en la cruz. En esas laceraciones que le habían hecho, lo descuartizaron. Lo descuartizaron a nuestro Señor. En esta palabra vemos la expresión que Jesús dirige a Dios su Padre. Denota su confianza y respeto hacia su Padre. ¿Cuántos hijos ahora en la actualidad no respetan a sus padres? Se portan mal con sus padres, son patanes con sus padres. Prefieren conseguir alguna cosa para otro y no para sus padres. ¿Cuántos hijos cambian a la madre por una novia? ¿Cuántos esposos cambian a su mujer por otra mujer? ¿Cuántos desde el comienzo de la humanidad han cambiado a Dios, al Dios verdadero, por falsedades, por idolatrías, por hechicerías, por fantasías? Han cambiado a Dios. ¿Cuántos Judas hay en el mundo que han vendido a Dios, así como vendió Judas, por 30 piezas de plata? ¿Cuántos han vendido a sus amigos por una mentira, por quitarle algo? ¿Cuántos han traicionado a sus patrones en las empresas? ¿Cuántos patrones han traicionado a sus trabajadores? ¿Cuántos han sido injustos? Y la seguridad que él tiene, a pesar de que está descuartizado, hermano, a pesar de estar descuartizado, imagínense el que lo latigueó a Jesús con un látigo, suponiendo que el látigo tenía 4 patas y en cada pata tenía unas garras, unos plomos, que cuando le daban un latigazo a Jesús, le estaban dando como 4 latigazos y lo estaban despellejando. Por eso Isaías en el capítulo 53 dice
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Cuánta gente ahora está escondida mirando otra cosa y no a Jesús? ¿Cuánta gente, hermano? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, hermano, y venía la celebración de la Semana Santa, nuestros padres no nos dejaban ni correr en la casa. Había que levantarse despacito. Cerca de mi casa había un río y yo quería bañar y no me dejaban tirar al río. ¿Ah? Ahora la gente utiliza la Semana Santa para diversión, para tomar. Ahora no están tomando porque el gobierno dijo que había ley seca. Tienen seca la garganta ahora. Pero mire, hermano, cogieron la Semana Santa para hacer fiesta, para hacer comilona. Se inventaron la famosa faneja, que es rica, a mí también me gusta. Pero se la inventaron. Y han hecho tantas cosas para el hombre divertirse y se han olvidado de ese proceso, se han olvidado de la pasión. Antes veíamos a la gente pegada en un televisor mirando la pasión y muerte. Ahora no miran, ahora están bailando, cantando, divirtiéndose. ¿Cómo se ha ido desvirtuando este proceso santo para degenerarlo en vicios y pecado y hacer como que si nada ha pasado? Pero qué tremendo, qué bueno es por aquellos que escuchan la palabra de Dios y que respetan lo que Jesús hizo. Jesús sufriendo, caminando como 8 cuadras con una cruz a cuesta, cansado, destrozado su cuerpo, lacerado, perdió toda su sangre. La primera palabra no dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda palabra dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús destrozado, sin sangre, hermano, sin aliento, ya con su vida más allá que acá. Pero ahí está, acordándose de su mamá. Ahí está, acordándose de su gente. Ahí está mirando a sus discípulos y como diciéndole con sus ojos, con su mirada: sigan adelante. Yo estoy con vosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El hombre, el amigo, el Dios que nunca nos desampara, que dice: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Con Él estaré yo en la angustia, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese Dios glorioso que le dice al papá: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ese Dios que glorioso, que su Padre deja de mirarlo por el pecado de la humanidad, por el peso del pecado, por qué sé yo cuántos millones de libras encima de Jesús. ¿Cuántos quintales, cuántas toneladas encima de Jesús?
su padre deja de mirarlo un momento. Porque Dios es un Dios santo. Él por eso nos dice en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Él también nos dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, porque es un Dios santo. Jesús dijo en Mateo 5:48, sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es pues perfecto. Con todo eso desgarre, hermano, lógico sentía sed. Sed. Pero más la sed que de tomar agua era la sed de justicia. La sed de que se haga justicia en este mundo. La sed de que el hombre vuelva a Dios. La sed que el hombre le busque al Señor. Qué bueno que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para quitarnos esa mancha del pecado. Aleluya. Dios sabía lo que su Hijo iba a sufrir. Y Dios sabía lo que Él también iba a sufrir. ¿Qué padre le gusta ver sufrir a sus hijos? Pero sin embargo, Él les concedió el deseo. Y Él encomienda en la cruz la vida a alguien. Usted sabe, hermano, confiarle la vida a alguien. Cuando diga, que yo le diga a alguien, yo te confío mi vida. Era cosa seria. Pero Jesús sabía quién era su Padre y a quién Él estaba encomendando su vida. Cuando el ser humano va a morir, cuando nos ha tocado presenciar a alguien que va a morir, algunos están que mueven los ojos desesperados como viendo algo. Yo me acuerdo que un señor, el suegro de una cuñada, estaba a punto de morir. Pero antes de eso mi cuñada le hablaba de Cristo a él. Y él decía, no me hables tontería. Pero cuando estaba a punto de morir, él quería que la esposa esté al lado. Y él le decía, solo voy al baño. No te vayas porque aquí está. ¿Quién está aquí? Satanás está sentado en mi hombro. Satanás estaba sentado en el hombro de este hombre. Yo siempre hago la contraparte. Cuando mi papá iba a morir, nos decía, yo me acuerdo que mi hermano lo tenía en sus piernas, en la cabeza, y decía, papá, ¿usted está seguro dónde va a ir? Sí, dice, que no lo ves, aquí está Jesús esperándome. Él estaba viendo a Jesús. Qué hermoso. Jesús estaba tranquilo. Jesús no estaba desesperado. Jesús no estaba angustiado viendo cómo bajarse de la cruz. Jesús estaba padeciendo por la humanidad y hasta el último Él quiso consumar todo. Jesús no se queja ni grita desesperado a pesar del gran peso del pecado de toda la humanidad. Mucha gente tiene mucho temor a enfrentar la muerte y toda su vida se pasa huyendo de ella, especialmente el perdido pecador, porque después de morir no hay reversa. No hay cómo regresar. Hay muchos reyes y presidentes y emperadores que al momento de morir han dicho, voy a dar un salto a las tinieblas, voy a dar un paso a la oscuridad. Yo me acuerdo cuando Martín Lutero, la historia dice que cuando Martín Lutero iba a morir o estaba muriendo ya, él decía, los cielos se abren, así como Esteban
que estaba, dice, yo veo a los cielos abiertos. Él miraba para arriba mientras lo apedreaban. Yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a su derecha. Martín Lutero decía, los cielos se abren, la tierra retrocede, Cristo me está llamando. Qué hermoso, aleluya. Qué hermoso, porque los cristianos no mueren sino que duermen, dice la Biblia. Duermen para ser despertados el día del juicio, cuando dice la Biblia que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos queremos transformados en un cuerpo incorruptible. Aleluya. La gente que hace tanto pecado, que hace tanta maldad, los gobiernos que hacen tanta maldad, el hombre que hace tanta maldad, pagará por su pecado. La Biblia habla de un rico y habla de un Lázaro. Y ese rico hacía banquete con esplendidez, y el Lázaro estaba allegado y allí comía la migaja de lo que botaba el rico. Y él allá exclama, Padre Abraham, por favor envía a Lázaro que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, porque me estoy quemando. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Hace unos días atrás una hermana decía que en estos tiempos van a morir mucha gente. Van a morir reyes, presidentes, sacerdotes y mucha gente, porque Dios ha visto la maldad del mundo, la maldad de la gente. Por eso el que está con Cristo, agárrese más de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo, lacerado, despedazado, como dice Isaías, hecho hueco en su piel, sin sangre, hermano. Nadie sin sangre puede vivir. Pero Jesús había botado sangre, hermano, desde el pretorio. Había derramado sangre, lo habían desgarrado. Cuando le pegaban un latigazo, le desgarraban la piel con tendones y tejidos. Jesús estaba despedazado. Los dos ladrones estaban crucificados, pero estaban buena su piel. Jesús estaba despedazado. Había derramado sangre en el pretorio. Había derramado sangre por la vía dolorosa, 8 cuadras antes de llegar al Calvario, al lugar de la calavera. Y sin sangre. Mire, el ladrón está con sangre, con un poco de sangre. Solo la que le había salido de las manos y los pies, pero eso rápido se coagula. Pero Jesús la había botado toda. El ladrón con sangre está diciéndole, acuérdate de mí cuando entre a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús estaba sin sangre, hablando y sin sangre, mirando a la gente y sin sangre. ¿Ah? Estaba sin vida ya, pero estaba vivo, porque Él es la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermano. Sin embargo, tuvo fuerza para clamar a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué persona que está muriendo, qué humano que está muriendo puede gritar: en tus manos encomiendo mi espíritu? Bueno, podrá gritar, pero no puede hacer lo que Jesús hizo. El centurión, cuando lo vio, hermano, cuando oyó ese clamor poderoso, el centurión dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Segundo,
toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Mateo 27, 51 en adelante dice: el velo del templo se partió en dos, se rasgó. ¡Qué voz tan poderosa y qué voz tan viva y qué voz tan pujante para hacer partir la cortina del templo! ¿A cuánto estaba del templo Jesús? ¡Qué voz tan potente que dice que las rocas se partieron! Esa voz de Jesús era como un macetazo, hermano. ¿Ah? Era como un macetazo, que las rocas se partieron. Esa voz de Jesús era tan potente que los sepulcros se abrieron. Esa voz era tan potente que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Amén. Me imagino que alguien llegó ahí y tú no estabas muerto. Oh, eso sí era un espectáculo, hermano. Eso sí era glorioso. Aleluya. Que el Señor puede levantar a un muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede morir y el Señor lo levanta de nuevo. Aleluya. Aleluya. Jesús estaba tan ungido y lleno de Dios que aún muerto hacía milagros. Por eso Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No nos salva la muerte de Jesús, nos salva Jesús por su modo de morir. Aleluya. Él murió para que tengamos vida. No nos salva la cruz, nos salva el crucificado. En la cruz se manifiesta todo el amor de Dios y de Cristo y por el ser humano. Pablo dice en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La muerte de Jesús nos conduce a la vida. Nos muestra que si morimos, también viviremos con Él. Él murió y se levantó y levantó a la gente para mostrar que Él puede levantar y que Él nos resucitará en el día postrero. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el mensaje de tu palabra.